Bienvenidos una vez más a América Directo. Hoy hemos invitado a nuestro espacio al periodista César Ricaurte, que es el fundador y director ejecutivo de Fundamedios. Es una organización no gubernamental, que es la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, que lo que hace es monitorear las agresiones contra los periodistas y contra la libertad de expresión, fundamentalmente en Ecuador, pero también con un alcance a nivel regional. César Ricaurte ha sido columnista de varios medios de Ecuador, como El Comercio, como El Universo. Hoy escribe en el diario Hoy, y también ha sido galardonado hace muy poquito tiempo con el premio a la libertad de prensa que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa. Por eso queremos hablar con él a raíz de las informaciones que habitualmente compartimos y que comentamos incluso aquí en Infobae América, sobre los ataques que el gobierno de Rafael Correa ejecuta permanentemente contra la libertad de expresión. César, bienvenido, muchas gracias por estar en América Directo. Muchas gracias, Jorge. Un enorme saludo a a toda tu audiencia, tu amplia audiencia de Infobae. Muchísimas gracias, César. Muy bien. Queríamos empezar con la pregunta que tiene que ver con que los gobiernos siempre han querido controlar de alguna manera a la prensa. Esto ha pasado tanto en periodos de dictaduras, naturalmente, pero también en periodos democráticos. Sin embargo, en los últimos años, parece que en la región, en toda Latinoamérica, hay una tendencia a que se acentúa la presión sobre los medios de prensa. La pregunta es, ¿por qué crees que los gobiernos de centro izquierda han endurecido esta presión contra los medios independientes si de alguna manera estos actuales gobernantes son los que antes se consideraban prácticamente los adalides de las libertades individuales? Jorge, es una pregunta que me la he hecho muchísimas veces. Eh, Primero hay que considerar que en América Latina en este momento hay dos grandes, digamos, problemáticas que afectan el ejercicio periodístico. El uno es lo que sucede en México, Honduras, Guatemala, Brasil, incluso, donde se están asesinando periodistas eh, y básicamente los asesinan poderes paralelos, básicamente ligados al narcotráfico, pero muchas veces con la complicidad de los estados. El segundo problema son las presiones directas e indirectas que han comenzado a ejercer gobiernos de distinto signo. Porque yo no diría que es solamente una cuestión patrimonio de gobiernos que se autodeclaran de izquierda. Yo creo que es una cuestión que tiene que ver más con un estilo de ejercicio del poder. Me parece que más bien estamos ante el retorno de aquellos caudillismos que asolaron América Latina en décadas pasadas. Me parece que tiene que ver, como te decía antes, con un estilo. Es decir, hay un ejercicio de poder autoritario, hay un llegar al poder de forma democrática, pero luego un ejercicio autoritario del poder. Es como que los líderes en América Latina, muchos de los líderes, en países donde no se han llegado a consolidar instituciones, se llegan a enamorar de sí mismos, se llegan a enamorar del ejercicio del poder y se llegan a enamorar de sí mismos y se consideran los elegidos. Y por lo tanto, cualquier crítica, cualquier voz disidente, cualquier apelación, digamos, a los errores de sus gobiernos, enseguida prenden las luces, se sienten amenazados, sienten que hay un complot en su contra, sienten que cómo es posible que hay esas voces disidentes que están chocando contra la voz del iluminado y contra las acciones que están llevando a ese país al desarrollo, ¿no es cierto? Y por lo tanto tratan de eliminarlas. Como te digo, me parece que esto en realidad no es nada nuevo para América Latina, lamentablemente. Revisando un poco la historia del continente, tenemos en diversos momentos de nuestra historia estos líderes que se consideran los iluminados, que ejercen el poder de forma caudillesca,
y que finalmente pueden ser líderes incluso muy populares, muy positivos en un determinado momento, pero que al final no llegan a consolidar instituciones. El grave problema de nuestro continente es que no llegamos a consolidar instituciones. César, evidentemente el caso del presidente Rafael Correa se enmarca dentro de esta descripción que nos has hecho. Es decir, un presidente que incluso llegó con un alto respaldo popular, un presidente que se había formado incluso en universidades norteamericanas, que venía con un discurso bastante, digamos, liberador, pero entendido liberador como un discurso liberal. Rafael Correa nunca planteó salir, por ejemplo, de la dolarización de la economía que tiene hoy Ecuador y que le ha permitido digamos, obtener un mecanismo, un sistema de estabilidad tanto de precios como también de crecimiento desde lo económico. Ahora, Rafael Correa hace algún tiempo, pocos meses, le prohibió directamente a sus ministros que le otorguen entrevistas a medios privados. Y de hecho, días pasados, en su enlace ciudadano, volvió a insistir con este tema. Y él habló de que sus ministros solo hablarán con los medios decentes, pero no con los indecentes. ¿Cuáles son los medios decentes en Ecuador? Es algo que nos preguntamos todos, es decir, no sé si hay una especie de máquina que mida la decencia de los medios de comunicación, ¿no? Pero mira que, Jorge, que es interesante ver que estos términos, este manejo del idioma, que siempre es revelador y más aún en quien ejerce el poder en un país, esos son términos que se manejaban en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, ¿no es cierto? O sea, habían incluso las leyes contra la indecencia o las leyes para proteger la decencia, ¿no es cierto? Los gobernantes se consideraban a sí mismos los vigilantes de la decencia, de las buenas costumbres de una sociedad. Es inconcebible que un gobernante que se autoconsidera progresista en un país que está viviendo en una época en la cual las cosas han cambiado tanto, estamos en el siglo XXI, se considera a sí mismo de nuevo el vigilante de la decencia o de la indecencia. El uso mismo del lenguaje ya es bastante sintomático de que, como te decía antes, esto no se trata tanto de ideologías. No estamos ante un gobierno o un gobernante que claramente está marcado por una izquierda y que corresponde a concepciones democráticas del poder. Estamos más bien hacia el retorno de lo más añejo, de lo más caduco de la cultura política latinoamericana, que es el caudillismo. En el caso de Rafael Correa y del uso de estos términos, yo creo que él se ve a sí mismo como un gran restaurador moral de la República. Y eso es hablar en términos de principios del siglo XX, Jorge, no del siglo XXI. César, la ONG que diriges, Fundamedios, presentó ante la justicia un recurso contra esta orden presidencial que impide que los ministros hablen con medios privados. De hecho, en Infobae América contamos en una ocasión cuando un ministro estaba comenzando a dar una entrevista en una radio privada del Grupo El Comercio y repentinamente dijo, no voy a hablar con ustedes, se levantó y se fue por orden de alguien del Poder Ejecutivo. Días pasados, el juez Raúl Reynoso en Ecuador desestimó este planteo que hizo Fundamedios, como dando a entender que hablar con los medios privados no corresponde al ámbito de la política pública o de las políticas públicas del gobierno. Digo, ¿les sorprende la respuesta de la justicia ante este reclamo? Lamentablemente no. Y mira que es curioso, a veces hay términos, hay frases que uno considera simplemente retóricas, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces esto de que la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, ¿no es cierto? Hay un fallo incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndonos, una democracia se sustenta, tiene tres pilares fundamentales, libertad de expresión, independencia judicial y elecciones libres. Y uno escucha eso un poco, bueno, es retórico, ¿no? Pero
Te puedo decir que en el caso del Ecuador, justamente la paulatina pérdida de la libertad de expresión nos revela que existe también un serio problema con la independencia de la justicia. Y eso marca una diferencia enorme. En este momento en el Ecuador, como está demostrándose a través de estos fallos, fallos absolutamente incomprensibles, surrealistas, ¿no es cierto?, de la justicia ecuatoriana, como la que acaba de dictar este juez Reynoso, estamos revelando que hay un grave problema con la independencia del sistema judicial, de que los jueces son adictos al gobierno, o si no son castigados. Mira, Jorge, ayer nos acaba de llegar un documento, y esto te lo voy a revelar al público de tu, de tu programa, de que señalando el Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario del Poder Judicial en el Ecuador, que es además un órgano controlado directamente por el Ejecutivo, y esto no es ninguna retórica, son tres personas nombradas por el Ejecutivo y por el partido de gobierno los que están dirigiendo el poder, el órgano de la Judicatura. Bueno, hay un memorándum de este Consejo de la Judicatura a todos los jueces del país, señalando que deben abstenerse de recibir acciones de protección constitucional so pena de ser sancionados. ¿Sí? Es decir, por un lado, tú tienes una constitución que te dice que te garantiza todos los derechos y que tú puedes acudir a cualquier juez para que te garantice los derechos constitucionales. Pero existe un órgano ligado al Poder Ejecutivo que está diciéndole a los jueces, cuidado, aceptan cualquier recurso de estos a trámite, simplemente a trámite, no que fallen, sino a trámite porque pueden ser sancionados. La justicia en el Ecuador en este momento está revelándose como secuestrada por el Poder Ejecutivo y realmente lo que está sucediendo es sumamente grave, porque ya tenemos dos pilares de la democracia en el Ecuador seriamente afectados: la independencia del Poder Judicial y la libertad de expresión. Solo nos queda elecciones libres y eso vamos a ver qué pasa el próximo año. César, uno no puede dejar de mencionar los casos más recientes. Janetti Nostroza, días pasados, dijo en su programa de televisión que no podía continuar haciéndolo y no podía continuar investigando porque había sido amenazada. Recordamos el famoso caso de los periodistas del Universo, digamos que sentó un precedente preocupante que fue advertido prácticamente por todo el mundo. De alguna manera tu propio caso, el presidente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, en mayo pasado hizo mención directa a tu nombre y le reclamó al presidente Rafael Correa que respetara la libertad de prensa en Ecuador. La respuesta ante esto del presidente ha sido todavía más virulenta, diciendo que prácticamente trabajas para los servicios secretos del gobierno norteamericano, que trabajas para el imperio. Digo, Martín Pallares, otro periodista del Comercio, habitualmente insultado y criticado por el presidente Correa. ¿Qué se puede esperar si el año que viene, en las próximas elecciones, el presidente Correa es reelegido y se presenta? Todavía no está confirmado que se presente, pero si se presenta para un nuevo mandato que lo obtiene con amplia mayoría. O sea, esta tendencia, ¿se espera un agravamiento? Eh, Diríamos que todo hace prever que sí. Hay una estrategia claramente marcada, o sea, no estamos ante acciones aisladas. Y cuando hablo de una estrategia, yo no la estoy calificando, son palabras de los mismos funcionarios de gobierno. El doctor Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, ha dicho que sí, ha admitido que tienen una estrategia para polarizar la sociedad y que parte de esa estrategia es justamente poner a los medios de comunicación al otro lado, ¿sí? Ponerlos como los enemigos. Em, Esa estrategia de polarización yo creo que va a ser acentuada. No vamos a asistir más bien a digamos, a un intento de lograr consenso en la sociedad, de lograr cambios a través del diálogo, del hacer política en el buen sentido de la palabra, es decir, tratar de dialogar y de lograr consensos, acuerdos, ¿no? Sino que esta estrategia casi de guerra, ¿no es cierto?, que es polarizar, y luego que polarizas, que identificas al enemigo, que lo ubicas al otro lado,
entonces comienza la estigmatización, comienza justamente el declararlo como enemigo, como si estuviéramos en una guerra, no en una democracia, sino en una guerra, ¿no es cierto? Esa estrategia yo creo que se va a acentuar y lo estamos viendo que se está acentuando. El caso de Janet Inostroza es sintomático. Ayer tuvimos el caso de un periodista de radio muy prestigioso, Gonzalo Rosero, una de las voces más señeras de la televisión o de la radio ecuatoriana, denuncia que lo están persiguiendo, que con desconocidos lo siguen a todo lado, que trataron de este fin de semana en un descampado de agredirlo. Sí, ese tipo de situaciones vemos que se van volviendo casi diarias, casi cotidianas, ¿sí? A medida que se acerca el proceso electoral, vemos que el gobierno instruye para que se ponga en práctica restricciones al trabajo de la prensa, ¿no es cierto? Está en vigencia un código de la democracia que también impugnamos ante los jueces y tampoco nos resolvieron ese caso, que es justamente las restricciones a los medios en época electoral. Los medios de comunicación en el Ecuador, según el nuevo código electoral, no pueden hacer prácticamente coberturas. ¿Por qué? Porque te dicen, la nueva ley te dice, los medios de comunicación en el Ecuador tienen que abstenerse de hacer promoción a favor o en contra, directa o indirectamente, a través de notas, reportajes, etcétera, etcétera, de cualquier candidato, ideología política, posición, programa de gobierno, etcétera, etcétera. Una disposición tan amplia, Jorge, te deja imposibilitado de hacer cualquier tipo de cobertura, porque cualquier cosa puede ser interpretado como promoción directa o indirecta, o como estar en contra o a favor de un candidato. Si tú sacas una foto de un candidato que está resbalando en una tarima, por ejemplo, puedes ser acusado de que estás haciendo promoción en contra de ese candidato. O si sacas una encuesta, pueden acusarte de que estás favoreciendo cierta candidatura. Eso realmente imposibilita el ejercicio del periodismo en época electoral. Como te digo, yo creo que las cosas lamentablemente van a ir para peor. La estrategia de polarización, según ellos, es exitosa. Yo creo que es al contrario bastante nefasta para la sociedad, porque al final, al fin y al cabo, tienes una sociedad absolutamente fracturada y es una estrategia que a ellos mismos les arrincona, a ellos mismos les coloca en una posición y les imposibilita de iniciar cualquier tipo de diálogo con otros sectores sociales. Y eso Sí, es complicado en una democracia. sí. César, tú hablas de la polarización de la sociedad casi como una estrategia de gobierno. Quizás una de las cosas que llama la atención en América Latina y sobre todo en países que han tomado, digamos, un camino más volcado hacia un centro izquierda y, como bien dices, por ahí más con perfiles caudillistas que uno puede tener como varios ejemplos en la región. Eh, Llama la atención también la polarización de la prensa, quizás como nunca antes. Es decir, hace años podían haber posturas más defensoras de un modelo y otras críticas de un modelo. Hoy pareciera que la prensa que no comulga con el modelo vigente en nuestros países, automáticamente es descalificada incluso por colegas que ya ni siquiera van al debate de las ideas, sino simplemente a la descalificación. Me gustaría que nos dieras también tu visión de lo que pasa regionalmente en este sentido. O sea, ¿por qué hay una también fractura, incluso dentro de la industria periodística, entre colegas, donde hoy realmente no se puede ni siquiera dialogar como ocurría años atrás? Digamos que este es un fenómeno relativamente nuevo, es uno de los hallazgos de los gobiernos caudillistas de este siglo, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con la influencia que han alcanzado los medios de comunicación. Yo creo que ellos entienden el hacer política ahora como el control del relato. No solamente el control de la realidad, sino el control del relato sobre la sociedad. ¿No es cierto?
Y antiguamente la cosa era muy fácil, o sea, se resolvía cerrando diarios, encarcelando periodistas, desapareciéndolos, qué sé yo. Y la cosa era mucho más fácil. Ahora la cuestión se vuelve mucho más compleja, es mucho más sofisticada, porque de lo que se trata es de lograr el control, ¿sí? De los medios, de lograr a través del control de los medios el control sobre el relato y con ello ir apagando las voces disidentes. En el Ecuador, por lo menos lo que está pasando ahora, y es algo que lo vemos en algunos países de la región, es que, por ejemplo, el gobierno toma el control de la televisión. Es algo que le interesa, es algo que apuesta a eso, ¿no es cierto? En el Ecuador en este momento el gobierno tiene el control de el 50% de la pantalla. Quedan solamente dos canales privados con voces más o menos independientes, críticas, y el resto se va alineando poco a poco al gobierno, o si no, el gobierno toma el control directo de esos canales de televisión. Me parece que estamos ante un modelo en el cual se combina esa forma de hacer política caudillista, las viejas concepciones de la izquierda de los años 50 y 60, ¿no es cierto? 60 y 70, quizás seamos un poco más generosos, en los cuales se desarrolló toda esta idea de que los medios de comunicación son un poder nefasto, etcétera, etcétera. Mucho empujado por Cuba, obviamente, ¿no es cierto? Y veamos que en los países excomunistas y en Cuba como un rezago de esas dictaduras, no existe prensa libre, ¿no es cierto? Y todo eso se va desarrollando y explota a lo largo de estos años. Es decir, hay una mezcla de ejercicio real del poder a través del control de los medios de comunicación y, como decía antes, del control del relato. Hay factores ideológicos, hay factores en los cuales intelectuales se ponen al servicio de la causa porque dicen ya es hora de acabar con estos poderes fácticos que representan los medios de comunicación, es hora de ajustar cuentas con los medios de comunicación, y también llega un momento en el cual se entrecruza con una gran crisis en el periodismo, eso también hay que decirlo. El periodismo también vive una crisis profunda, la industria periodística vive una crisis profunda, pero la forma de hacer periodismo también está bajo análisis, bajo cuestión. Y yo creo que todos los factores se juntan ahí y explotan en este ejercicio contra los medios de comunicación. César, hablas de una crisis también de la industria periodística que ya excede lo estrictamente, digamos, político, de lo que se está denunciando, de lo que se está viendo en varios países de la región. ¿En qué medida crees que, digamos, la tecnología, o mejor dicho, las nuevas fórmulas con las que la gente se informa, estamos hablando básicamente de Internet, básicamente de la distribución de noticias de redes sociales, ¿no crees que eso puede ser una vía de escape justamente al control de la prensa? Absolutamente sí. Y por eso también los gobiernos comienzan a aplicar restricciones al Internet, a la libertad de expresión en Internet. Y esto, digamos que proviene de varios frentes, ¿no es cierto? No solamente es un tema que lo vivimos en América Latina. En Ecuador, por ejemplo, el gobierno eh, emitió una resolución en la cual ordena a los proveedores de Internet que revelen las direcciones IP de los usuarios como con una simple orden administrativa, no con orden judicial, sino con una orden administrativa. Es decir, si tú tienes un blog crítico con el gobierno, puede tu IP ser revelada por esa y saber exactamente quién eres. Y ese tipo de medidas se van aprobando en diversas partes del mundo. Pero, Jorge, hay que ser también, hay que ser justos en la dimensión de las cosas. Yo creo que la televisión sigue siendo el medio dominante. Eh, no sé en Argentina, pero en el Ecuador hicimos una encuesta. Sabemos que 7 de cada 10 personas en el Ecuador se informan a través de la televisión. La televisión en este momento combina mucho la información con el show, ¿cierto? No es que brinda
realmente información muy sólida a los ciudadanos. Eh, y lo que está en crisis es la industria periodística como tal, es decir, los diarios, las revistas, y ahí es donde todavía tenemos un territorio en disputa, porque el Internet es mucho más importante en este momento en la población menor de 25 años. Los jóvenes se están informando a través de Internet, pero el Internet todavía no es rentable, no puede generar en sí mismo los ingresos suficientes como para alimentar un periodismo de primera calidad. Y esto lo digo sabiendo que hay enormes excepciones, que hay cuestiones que van apareciendo en todo el mundo, productos, medios, portales que van apareciendo en todo el mundo que son excelentes y que brindan información de primera calidad. Pero digamos que como bloque, como industria, todavía el Internet no logra generar los ingresos suficientes a la industria periodística. Mm. César, una de las últimas preguntas, sabemos que estás aquí en la ciudad de Buenos Aires, has recibido días pasados un premio de la editorial Perfil, también el premio a la libertad de prensa, eh, y has sido testigo en los últimos días de la polémica que hay entre el gobierno argentino y el grupo Clarín a raíz de unos spots publicitarios que se vieron en los últimos días, ¿no? Nos gustaría que nos dieras tu visión y análisis como un periodista extranjero que está justo en este momento en Buenos Aires y está viendo también esta polémica y este cruce que hay entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín. Mira, Jorge, yo soy un recién llegado, no tengo todos los elementos. He conversado obviamente, con muchos amigos periodistas argentinos, eh, pero yo te diría que en situaciones como esta, siempre la guía, la luz que nos puede dar, o aquello que nos puede dar un poco de luz sobre los problemas, son los principios, son los estándares, son a qué estamos apuntando. Con la medida del gobierno de dar un plazo, al parecer al 7 de diciembre, ¿no es cierto?, para comenzar con el proceso de desconcentración, digámoslo así, del grupo del Clarín. Y yo creo que la pregunta es, ¿estamos apuntando a ser más pluralistas? ¿Realmente hay una democratización de los medios de comunicación con esa medida del gobierno? ¿O es una medida simplemente dirigida, enfocada a un grupo determinado con la cual el gobierno argentino tiene un conflicto? A mí, por lo que he podido percibir, me parece que más bien está lo segundo, que no es una medida que está apuntalando procesos reales de desconcentración y de democratización de la comunicación, porque no es lo que vemos, no es lo que yo percibo en este momento en Argentina. Veo que más bien existe una sola voz disidente hablando de la televisión, ¿no es cierto? Y que el resto son canales que están de alguna forma siendo controlados o son aliados del gobierno. Y creo que la mejor demostración de esto fueron las manifestaciones de días pasados del cacerolazo, ¿no? Que solamente fue reportado por un canal de televisión ligado al grupo El Clarín, pero fue silenciado por el resto de medios de comunicación. Mm. La pregunta es entonces, ¿los ciudadanos van a estar mejor informados, van a tener mm, más visiones del mundo, visiones más amplias del mundo, en el momento en que el gobierno tome el control de los canales de televisión que están en manos del Grupo El Clarín? Eso es una pregunta que creo que debemos hacernos todos en este momento. Mm. Para terminar, nos gustaría que nos cuentes, naturalmente, cómo estás viendo también el proceso en Venezuela. Por lo que nos dijiste, pareciera que muchas de las medidas que se han tomado en Ecuador han sido bastante inspiradas en el modelo de Hugo Chávez, ¿no? Un modelo de nacionalizaciones y también de fuerte presión contra los medios independientes. ¿Cómo ves el panorama de cara, digamos, al posible cambio electoral o la continuidad naturalmente de Hugo Chávez y con eso, naturalmente, cuál es el futuro de la prensa en ese país?
Yo creo que de alguna forma el futuro de la región se juega en Venezuela, y eso es muy claro. O sea, triunfa la democracia o triunfa modelos caudillistas y hasta fraudulentos de ejercicio del poder. Lamentablemente, lo que estamos viendo es en Venezuela justamente el desarrollo al extremo de de ese modelo de polarización de la sociedad, de polarizar la sociedad para lograr objetivos políticos. Y eso es lo que está contaminando al resto de la región. Lo único que cabe señalar en ese instante, Jorge, es que esperamos que triunfe la democracia, que no haya derramamiento de sangre, que haya una transición ordenada del poder si lo hay, ¿no es cierto? Que no surja la violencia en Venezuela, porque eso puede contaminar al resto de la región. Creo que lo justo, lo necesario para el pueblo venezolano y para todo el continente es que realmente haya transiciones democráticas, que si hay alternabilidad en el poder, se dé esto de forma pacífica, ¿no es cierto? Y que si no, si es el presidente Chávez el que continúa, pues más bien sea el periodo que aproveche para reinstitucionalizar Venezuela y para, digamos, desarmar ese modelo de polarización que ha implementado en Venezuela. César Ricaurte, queremos agradecerte mucho el contacto con América Directo e invitamos a nuestros usuarios a seguirnos a través de Twitter en @Infobae América. Será hasta cualquier momento y muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Jorge, y un enorme abrazo a toda la audiencia. Será hasta pronto. Gracias. Gracias. Bienvenidos una vez más a América Directo. Hoy hemos invitado a nuestro espacio al periodista César Ricaurte, que es el fundador y director ejecutivo de Fundamedios. Es una organización no gubernamental, que es la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, que lo que hace es monitorear las agresiones contra los periodistas y contra la libertad de expresión, fundamentalmente en Ecuador, pero también con un alcance a nivel regional. Con la complicidad de los estados. El segundo problema son las presiones directas e indirectas que han comenzado a ejercer gobiernos de distinto signo. Porque yo no diría que es solamente una cuestión patrimonio de gobiernos que se autodeclaran de izquierda. Yo creo que es una cuestión que tiene que ver más con un estilo de ejercicio de poder. Me parece que más bien estamos ante el retorno de aquellos caudillismos que asolaron América Latina en décadas pasadas. Me parece que tiene que ver, como te decía antes, con un estilo. Es decir, hay un ejercicio de poder autoritario, hay... Muchas gracias, Jorge. Un enorme saludo a todos a toda tu audiencia, tu amplia audiencia de Infobae. Muchísimas gracias, César. Muy bien. Queríamos empezar con la pregunta que tiene que ver con que los gobiernos siempre han querido controlar de alguna manera a la prensa. Esto ha pasado tanto en periodos de dictaduras, naturalmente, pero también en periodos democráticos. Sin embargo, en los últimos años, parece que en la región, en toda Latinoamérica, hay una tendencia a que se acentúa la presión sobre los medios de prensa. La pregunta es, ¿por qué crees que los gobiernos de centro izquierda han endurecido esta presión contra los medios independientes si de alguna manera estos actuales gobernantes son los que antes se consideraban prácticamente los adalides de las libertades individuales? Jorge, es una pregunta que me la he hecho muchísimas veces. Eh, Primero hay que considerar que en América Latina en este momento hay dos grandes
digamos, problemáticas que afectan el ejercicio periodístico. El uno es lo que sucede en México, Honduras, Guatemala, Brasil incluso, donde se están asesinando periodistas eh, y básicamente los asesinan poderes paralelos, básicamente ligados al narcotráfico, pero muchas veces... César Ricaurte ha sido columnista de varios medios de Ecuador, como El Comercio, como El Universo. Hoy escribe en el diario Hoy. Y también ha sido galardonado hace muy poquito tiempo con el premio a la libertad de prensa que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa. Por eso queremos hablar con él a raíz de las informaciones que habitualmente compartimos y que comentamos incluso aquí en Infobae América, sobre los ataques que el gobierno de Rafael Correa ejecuta permanentemente contra la libertad de expresión. César, bienvenido, muchas gracias por estar en América Directo.